Bueno, vamos a leer ahora 2 de Timoteo 4. Dice, te encarezco, es decir, te exijo, te motivo a, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. O sea, Dios nos va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, ¿cuándo nos va a juzgar? En su segunda venida. Por eso dice a los vivos y a los muertos, no solo a los muertos, como si la raza humana se fuera a exterminar y todos estamos muertos. No, cuando Él venga en su manifestación, Jesús, habrá vivos, gente viviendo, y los muertos, los que ya habremos muerto. Cuando venga en su reino, Él nos juzgará. Entonces, versículo 2, te encarezco que prediques la palabra. Y eso no es Pablo diciéndoselo a Timoteo, es Dios diciéndolo a nosotros a través de Pablo. Y el Espíritu Santo que está escribiendo esto a través de Pablo es, bueno, les encarezco a ustedes cristianos que si se dicen seguidores de Jesús, prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, si Timoteo era un predicador de 8 a 5 y media, tenía un horario, le dice, no, es que no es de 8 a 5 y media, el cristiano es siempre, a tiempo, o sea, aunque su profesión sea tal, fuera de tiempo también, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que ser pacientes y tenemos que tener doctrina, porque vendrá tiempo, que ahora es, cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no, la gente ya no quiere escuchar de Jesús, o por lo menos no una sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, saldrán un montón de predicadores que predicarán no la palabra, no a Jesús, sino sus propias ideas, y apartarán de la verdad el oído. O sea, ya no van a escuchar a Dios la verdad, sino que se volverán a las fábulas. No escucharán a Dios, sino que se volverán a las fábulas, a cosas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Pero tú sé sobrio en todo. O sea, el cristiano no es parcial, no, él es sobrio en todo somos sobrios. Nos mantenemos, somos fuertes, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, Dios nos dio un ministerio, tenemos que cumplirlo y tenemos que ser fuertes, sobrios. Versículo 6, porque yo ya estoy para ser crucificado, o sea, es sacrificado. Pablo dice, Timoteo, yo ya estoy listo para que me tiren a los leones en el Coliseo Romano, me van a matar. Pero ojo como habla un cristiano de verdad, porque yo ya estoy para ser crucificado. Pobrecito de mí, tanto que serví al Señor y así me paga Dios. No, no dice eso, dice, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. O sea, lo veía como una batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. No hay nada más difícil que correr o hacer ejercicio y uno ver que ya no puede y tiene que seguir y ya el cuerpo le dice no, ya no puede y tiene que seguir. Igual es en la batalla. En una batalla es una batalla, puede morir en cualquier momento, es muy violento. Pablo decía, mi vida es así de violenta, es así de intensa. Con Jesús he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Qué es lo que he hecho? He guardado la fe. O sea, no me he ido ni a izquierda ni a derecha, nada me ha desviado, he guardado la fe. Por lo demás, o sea, como ya hice todo esto, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. O sea, cuando yo muera y vaya a Él y sea juzgado, me dará la corona de justicia. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. O sea, tenemos que amar su venida. Por eso Pablo decía, yo prefiero morir que quedarme aquí porque quiero estar con Él. Versículo 9. Procura venir pronto a verme. O sea, él está diciendo, Timoteo, ahorita me van a matar, voy a ser un mártir de la iglesia, entonces procura venir pronto, porque Demas me ha desamparado. Ya hemos visto en otras cartas que a Pablo lo desamparaba la gente, lo dejaba solo, y no a Pablo, a Jesús, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. O sea, era un cristiano y estaba con Pablo, pero amó más el mundo y se fue. Era lo que Jesús decía en la parábola del sembrador, ¿sí? Que eran 4 tipos de semillas. Bueno, una semilla cae entre espinos y cuando sale el sol, o en el camino, y cuando sale el sol se quema y listo, muere, no tiene raíz o lo seca el sol. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. O sea, Pablo estaba pensando, bueno, ¿cómo hago para el ministerio, para hacerlo
para que la palabra de Cristo se esparza, tráigame a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Como si el ministerio fuera de Pablo. O sea, él no decía, esa es la empresa de Jesús. No, es mío, es mi responsabilidad delante de Dios. A Tíquico lo envía a Éfeso, y así tenemos que sentirlo nosotros, como que los que están alrededor nuestro, es nuestra responsabilidad llevarles el evangelio del Señor. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo estaba en la cárcel, recordemos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. O sea, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Que Pablo dice, bueno, cuando me está haciendo la vida imposible, cuídese de él, Timoteo, cuando usted venga. Y en mi primera defensa, todo el mundo me desamparó, se fueron, me dejaron solo. Pero el corazón de Pablo decía, pero Dios mío, no les tomes en cuenta eso. ¿Por qué decía eso Pablo? Porque vio a Jesús, o sabe que Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, estando en la cruz, crucificado por ellos. Entonces Pablo dice, ¿cómo voy yo a ponerme en cosas? No. Y aquí repite algo parecido, no les sea tomado en cuenta ese pecado que están haciendo contra mí. Versículo 17, y es la actitud que nosotros tenemos que tener con la gente cuando nos contrarian, cuando nos hieren, cuando buscan nuestro mal. Que no les sea tomado en cuenta. Padre, yo dame amor por mis enemigos, que les vaya bien, que le vaya bien a su familia, a sus papás, a quien sea. Ese es el sentimiento que tenemos que tener por nuestros enemigos. Versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. O sea, Pablo decía, yo paso por todo, me van a matar, me van a martirizar, estoy listo para que mi vida termine, todos me han desamparado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. O sea, tenía fuerza. ¿Por qué? Porque el Señor estaba a su lado. No tenía miedo de nada porque el Señor estaba a su lado. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Pase lo que pase, no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Entonces, ¿cómo voy a temer al hombre? El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. O sea, el Señor me ha fortalecido y he predicado el evangelio de Jesús. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo, que podemos ver quiénes eran en Hechos. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Bueno, vea que Pablo, muchos milagros pasaron a través de él, pero no por eso sanaba a todos, sino que a Trófimo lo dejó enfermo. No dijo, en el nombre de Jesús tienes que estar sano y punto. No, lo dejó enfermo. Era parte del pecado que hay en nuestro cuerpo. Y saluda a gente, Pablo siempre saludando al final de las cartas, porque el cristianismo es un cristianismo de cuerpo, de iglesia, de conjunto de hermanos, no solitario. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo, o sea, así termina Pablo a Timoteo. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. O sea, le dice, Timoteo, si usted va a ir a la pulpería, el Señor va a estar con su espíritu, que esté con su espíritu. Si usted va a ir a andar en bici, el Señor Jesucristo esté con usted, esté con su espíritu. Antes le había dicho, no contristes al espíritu, o sea, no lo apartes de ti. Aquí cierra diciéndole, no es que no lo contriste nada más, quiero que esté contigo siempre, o sea, que esté avivado, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, leímos antes. Entonces, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Antes estaban las pulseras esas de What Would Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? Así tenemos que vivir en el Antiguo Testamento dice las palabras de Cristo, bueno, o esta ley, estarán como frontales entre tus ojos. Es decir, tenemos que saber que Dios está aquí, que está con nosotros, que va con nosotros, que camina con nosotros y tener eso avivado. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Que
que el Señor Jesucristo esté con nosotros y tengamos la conciencia de que Él está ahí, y por eso debe ser nuestro mejor amigo. Un par de preguntas. ¿Dónde nació el apóstol Pablo? Hechos 22:3, en Tarso. ¿Quién nos dice que la escritura es inspirada por Dios? Lo acabamos de leer. Pablo, en 2 Timoteo 3:16. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Salmo 111:10. ¿Quién era el amigo fiel de David? Jonatán. ¿Dónde nació Jesús? En Belén de Judea. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Ahora pues, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate y pasa tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué 1, del 1 al 5. ¿Quién dijo a Jesús, tú tienes palabras de vida eterna? En Juan 6:68 fue Pedro. ¿A quién le pidió Dios que fuera perfecto? A Abraham, no a nosotros. Anda delante de mí y sé perfecto, le dijo a Abraham, pero se pasa a nosotros, pues somos, lo vimos en Romanos, hijos de Abraham, simiente de él. Las promesas de Abraham son para nosotros. Lo que Dios le pedía a Abraham también nos lo pide a nosotros. Anda delante de mí y sé perfecto. Por eso escuchamos esto, para intentar, oh Dios, quiero ser fuerte en ti, quiero que mi espíritu coma para ser perfecto, porque Jesús decía, a la verdad, el espíritu está presto, mas la carne es débil. O sea, el espíritu quiere ser súper cristiano, cristianator, pero la carne es débil, entonces tiene que darle de comer al espíritu para que esté fuerte. ¿Cómo se llamaba el hermano de Simón Pedro? Andrés. ¿Y cuál era el primer árbol mencionado en la Biblia? Génesis 3:7. No es el del bien y el mal, no es el de ciencia y el conocimiento, es la higuera.